benditos cacharros. Estrategias de escritura, pues estaría ahora, durante la escritura, ¿cuál es nuestra actitud? Ya lo he dicho. Nuestra actitud es la de realmente ayudar, de estar encima de los chavales y siempre ser emocionalmente positivos, siempre. Y lo que he dicho, la afectividad, siempre hay tiempo para mejorar. Bueno, siempre, en fin, no quiero... En este caso sí, en lo que estoy pensando no, estos ya no mejoran. Después de la escritura, corregir lo que se ha planificado. Un defecto nuestro, de todo el sistema, de todo el profesorado, yo me incluyo, por supuesto, en estos 40 años que he estado a pie del cañón, ha sido evaluar lo que nos enseña. Eso es un error pedagógico, didáctico terrible. Evaluamos lo que no enseñamos. Si tú, cuando has planificado un texto con los chavales, no has reparado para nada en el tema de la ortografía, joder, no le des la tabarra al chaval de que ha metido 5 o 10 faltas de ortografía en el texto que ha escrito, que este ya no vuelve a escribir. Si tú no estás trabajando la ortografía como objetivo específico del texto que estás trabajando, joder, la mosca esta, pues no le corrijas la ortografía, no le amargues el día al chaval. No, bueno, no le vas a amargar el día, es que ese chaval probablemente... Y ver siempre lo que chirría tanto al oído, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis la cohesión, adecuación, corrección y los recursos estilísticos. Evaluación y heteroevaluación. Fijaos una cosa, durante un montón de años, los últimos ya de los profesional, básicamente yo ya ni corregía en clase. Con los chavales los cogía en primero de la ESO y llegaba con ellos casi hasta bachillerato, ya les había enseñado ya cómo tenían que corregir. Tenían criterios de textualidad, pero los criterios de textualidad también existen en primaria, ¿eh? Si alguno quiere, los tengo aquí y se los puedo pasar para que los tenga. Por ciclo, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Lo que hay que evaluar en coherencia, en cohesión, adecuación, corrección y recursos, tanto en primaria como en secundaria. De tal forma que yo elaboré unas hojas con los criterios de textualidad para secundaria y bachillerato y hacían los textos que escribíamos después de planificados, los corregían ellos y se ponían notas a la coherencia, a la cohesión, etc. Y ponían la nota perfectamente. Es que se dan casos realmente curiosos. Me he encontrado en algunas escuelas en Galicia donde les pedía a los profesores que me trajeran textos de chavales que habían escrito, eran de tercero, del primer ciclo, y con nota. Y tenía pues, 3 puntos, 4 puntos, 5, bueno, la típica puntuación. Y entonces yo les preguntaba a ver por qué le había puesto 3 puntos o por qué le había puesto 4 puntos. No había ningún añadido de nada, ni cosas rojitas, sino algunas faltas de ortografía, que había unas cuantas, bastantes. Y luego, a ver, el texto no está planificado, no. Era una visita de unos bomberos que habían venido al centro y la profesora les había mandado que contaran la venida del bombero a la escuela para explicar a los niños qué comportamiento deberían tener caso de que se incendiara un aula y hiciera un fuego en la escuela. Oye, empezamos a analizar la coherencia. Y yo digo, a ver, vamos a suponer que por coherencia, ¿cuántos puntos les quieres poner? Aunque sean 2 puntos, me da igual. Por cohesión otros 2, por adecuación otros 2, por corrección 2 y por recursos literarios otros 2, porque hay 5 apartados. Por coherencia, a ver, yo he leído el texto, lo he entendido perfectamente. O sea, el tema es este. Y tal. Por lo tanto, se entiende perfectamente. Luego, este chaval valdría para espía, ¿no? 2 puntos. Cohesión. ¿Qué le pasa a la cohesión del texto? Pues sí, no está dividido en apartados, hay alguna repetición, pero el chaval, yo creo que se notan los pasos distintos. Entonces, tiene un puntico. La adecuación. Está perfectamente el texto adaptado a la situación del contexto en el que ha sido escrito, que es el del aula, por lo tanto no le vas a poner 2, pero ponle un 1 por lo menos. Corrección, que tiene 6 faltas, ponle un 0. Recursos literarios. Oye, pues hay 3 adjetivos,
3, el bombero era amable, no sé qué. 3 adjetivos, un chavalico de 7 añicos, 8 añicos, coño, no es una vocoz, pero 1,5 por lo menos. Total, que de 3 puntos que tenía 7 puntos el chaval. Y todo por la maldita ortografía, hundido, como los barcos de antes. Agua, pum, hundido. Los criterios de textualidad, sobre todo si escribimos, son fundamentales, son claves. Y hay que tenerlos, hay que tenerlos. Pero no solamente tenerlos nosotros, sino que el chaval, la chavala, deben tenerlos ellos, asimilarlos y tener el esquema mental de estos. Es decir, que el texto sepa perfectamente que hay una coherencia, que hay un tema que tiene un desarrollo, ese tema, y que no tiene que haber incongruencias, que tiene que haber una cohesión, que tiene que haber unos apartados bien unidos, que tiene que evitar la repetición. Y por lo tanto el chaval poco a poco va a encontrar que hay unos mecanismos de sustitución, etcétera, que la lengua te da, que lo puedes hacer. Repertorio de estrategias. La escritura se hace, no se dice. Eso es clave. Evitar la dispersión en las propuestas. Hoy vamos a escribir un texto narrativo, y mañana descriptivo y mañana Navidad. No. Primer trimestre, narrativos. Segundo trimestre, descriptivos. Tercer trimestre, tal. Ofrecer modelos. Hay que ofrecer modelos siempre, que nos interese ofrecerlos, porque el modelo sí que puede tener el efecto Pigmalión, es decir, de que el chaval diga, yo no lo voy a hacer nunca como hace este hombre o este escritor. Por lo tanto, se ofrecen los modelos en función de la necesidad de hacerlos. Para ello es muy bueno disponer de textos de los propios chavales, de otros años. Yo en ese aspecto he guardado siempre, he sido muy catalán en esto, de catalán, peseta. Pues aquí el texto, de guardar los textos de chavales y luego ofrecérselos y mira, chavales, hacen como vosotros. Y la frase, y la escritura intensiva. La escritura intensiva significa plantearte un proyecto de trabajo y trabajarlo hasta que no se termine ese proyecto, pero no andar dispersos. Y los libros de texto en esto no ayudan, porque los libros de texto van por lecciones. Y hoy toca esto, y mañana esto, y mañana esto, y mañana esto, y así sucesivamente. Entonces, por eso os decía que los programas, más que cubrirlos, hay que descubrirlos. Y si entendemos que la escritura es un proceso, el proceso lleva tiempo. Luego tiene que ser intensivo. Y como decían los latinos, nulla dies sine linea, ningún día sin una línea. Por eso que tampoco hace falta escribir páginas enteras, y con 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas es más que suficiente. Para eso están los microrrelatos, por ejemplo. Y una idea se puede expresar perfectamente en 2 líneas y en 3. Estrategias para escribir, hay miles. O repertorio de actividades, como que los talleres de escritura. Yo os podía contar aquí, me podía pasar 1 hora y 2 horas hablando de los proyectos aquellos que nos pasamos todo un santo año escribiendo una novela. Y no hacíamos otra cosa en el aula, todo el año una novela. Y entonces, claro, en la novela concitaba todo tipo de géneros textuales, manejar gramática, etcétera. No voy a seguir porque sería los géneros textuales, es decir, un taller de escritura que contemple los géneros textuales, pues, efectivamente narrativa, teatro. A uno les puede venir bien la poesía, pues dedícate a eso y haces un taller de poesía y verás tú qué bien. Y eso sí que es intensivo. El taller de escritura, lo bueno que tiene es que siempre parte con una concepción, y es que tienes que escribir un texto, tienes que hacer prácticas de escritura. Y repito lo de prácticas de escritura porque el sistema educativo es ayuno en hacer prácticas de escritura. La tipología textual, si no queréis desparramaros con actividades lúdicas, divertidas y creativas y divergentes, pues tenéis la tipología textual. Dividid los cursos y trabajamos durante un curso dos tipologías, pues la narrativa y la descriptiva, otro la expositiva, la instructiva, la argumentativa, pero de una manera pues más o menos lineal y irse complementando y tal. Y al final el chaval sí que sale siendo un competente de textual. Técnicas lúdico-literarias, pues una persona que pasa de todas estas tonterías que puede considerarlas muy serias, etcétera, y mucha servidumbre a lo gramatical, puede partir de técnicas lúdico-literarias, pues las tradicionales y clásicas, desde empezar pues de metagramas, anagramas, tautogramas, pangramas, lipogramas,
bla, 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 hasta donde queráis llegar. De eso hay todo, hay un repertorio. Y se escribe desde un punto de vista lúdico literario. ¿Para qué escribís? Para pasárnoslo bien. Vamos a hacer un cuento anagramático. ¿Con qué palabra? Pues con la palabra pandereta. ¿Qué le pasa a la palabra pandereta? Joder, pues porque en pandereta se esconde la palabra piternada. ¿Y qué le pasa a piternada? Pues que es un asesino. ¿Y qué le pasa? Pues que mata con una pandereta. Y haces un cuento anagramático, pero no lo dices que la pandereta es el nombre de piternada. Y pasas y tal. Una persona que se llame Isabel, que supongo que habrá más de una aquí, tú eres Isabel, pues tú tienes que ser una bailonga, pues muy mal, porque en la palabra Isabel está bailes. ¿Y hay algún Florencio aquí? Imagino que no, y eso que viene de flor. Pues Florencio tiene que ser muy taciturno y muy nocturno, porque en la palabra Florencio se encuentra la palabra necrófilo. Y así sucesivamente, pero es curiosísimo todo esto. Pascual. ¿Pascual hay alguno? No habrá Pascual. Personaje de Pirandello, no hay. Pues Pascual seguramente que tendrá como yo el bazo o la próstata mal. Y tiene que ir a la farmacia porque en la palabra Pascual se encuentra la palabra cápsula. Y así sucesivamente. Ejercicios de estilo, al estilo de que no. ¿En qué consiste esto? Es tomar un texto escrito por los propios alumnos y volverlo a escribir de 100 formas distintas, diciendo siempre lo mismo, pero no de la misma manera. La gramática como punto de partida, y aquí es donde os quería decir, la gramática es la gran abandonada desde el punto de vista del aprendizaje. Es una pena que la gramática, los libros de texto la contemplen todavía como ese repertorio de nombres, de adjetivos, de verbos, y ahí se queda todo. Y luego a disecar oraciones, a ser taxidermistas de las oraciones, a disecarlas. Este es el sujeto, qué bonito, ¿lo has visto? Este es el verbo, este es el complemento directo. ¿Y qué? ¿Y a dónde vas con eso? Ni a la vuelta de la esquina. ¿Para qué sirve un sujeto de estas características? ¿Para qué es un verbo? Los verbos son muy distintos. El verbo es la conjugación de la vida. Entonces, hay verbos distintos, hay tipologías de verbos. Entonces, vamos a usarlos vamos a darles un sentido, una intencionalidad al uso de las partículas gramaticales. Yo he estado años dando la clase con la gramática de esta manera. Y hay material suficiente. Y aprenden lo otro, Es decir, mis alumnos al final sabían lo que eran vocales claras, vocales oscuras, vocales oclusivas, fricativas, bilabiales, sabían. ¿Y para qué servía eso? Y contextos y modelos de la literatura, porque los hay. Hay un librito de Manganelli en anagrama, Centuria, son 100 cuentos, y los 100 cuentos el protagonista es una subordinada sustantiva de sujeto. No se llama Pedro, ni Juan, ni Pedro, es una subordinada sustantiva de sujeto. Y luego estaría algo que daría para una charla también muy extensa, que es esta: las estrategias de la imitación, la transformación y la transcodificación. Es decir, son 3 técnicas fundamentales desde el punto de vista de la escritura: imitar textos, transformarlos y transcodificarlos. La imitación es un proceso también de escritura. Me dicen que corte, pues ya me voy a cortar, no te preocupes. Paso, las orientaciones metodológicas nos las pasamos por allí porque ya nos las hemos conocido. Y hay un cuento de Teut que os lo voy a leer porque merece la pena, porque es el origen de todo lo que estamos hablando. Y dice así: me contaron que cerca de Naucratis, en Egipto, hubo un dios, uno de los más antiguos del país, el mismo a que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman ibis. Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados y, en fin, la escritura. El rey Tamuz reinaba entonces en todo aquel país y habitaba la gran ciudad del Alto Egipto, que los helenos llaman Tebas egipcia, y que está bajo la protección del dios que ellos llaman Amón. Teut se presentó al rey y le manifestó las artes que había inventado y le dijo lo conveniente que era extenderlas entre los egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas, y Teut le fue detallando en detalle los usos de cada una. Y según que las explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamuz aprobaba o desaprobaba. Dícese que el rey alegó al inventor en cada uno de los inventos muchas razones en pro y en contra que sería largo enumerar.
Pero cuando llegó a la escritura le dijo: «Oh rey», le dijo Teut, «esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria. He descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener». «Ingenioso Teut», respondió el rey, «el genio que inventa las artes no está en el caso que la sabiduría que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación». Menuda frase que la ha clavado. «Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de sus efectos verdaderos», como diciendo: «Qué equivocado estás. ¡Ay, ingenuo! ¿Qué estás diciendo?». «Ella, la escritura, no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiados en este auxilio extraño, abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias, y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Porque cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en el comercio de la vida». Menos mal que Teut no conoció el móvil. Y colorín colorado, este cuento por la chimenea se ha escapado. Sí, sí. Yo ya sabes que sí. Me parece que están esperando. Me imagino esperando para la siguiente, ¿no? Así que no hacemos diálogo, ¿no? Yo como Naucratis, dime. Muy buenas.